Compañeras y compañeros senadores, por acuerdo de la mesa directiva daremos paso a una ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a la conmemoración del centenario del natalicio de Octavio Paz. En primer término, se le concede el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Damos vueltas en el vientre animal, en el vientre mineral, en el vientre temporal, encontrar la salida, el poema. Octavio Paz, Libertad bajo palabra. Con el permiso de esta presidencia, es un honor para mí, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, poder hacer uso de la palabra en esta tribuna, hoy que conmemoramos 100 años y un día del natalicio de Octavio Paz. Ahora que se cumplen 100 años de su nacimiento en aquella vieja casona de Mixcoac, en el Distrito Federal, recordamos al niño Paz que liga su existencia a la biblioteca de su padre y a las andanzas infantiles con el abuelo Irineo Paz. Su padre y su abuelo, junto con la biblioteca y una tía que le enseñó francés, serán decisivos en la formación del poeta. Una formación que es libre y que es creativa. Una formación comprometida libremente con las causas esenciales del humanismo en el sentido pleno de este término. Octavio Paz Lozano no escribió una autobiografía, no hizo nunca una narración puntual de su vida, sino que se limitó a vivirla intensamente, aun cuando sus recuerdos constituyen un ingrediente esencial de lo que es su obra, particularmente de su poesía. De todas maneras, Octavio Paz reconoce el valor de su vida familiar y la relación de estas vivencias con buena parte de sus obras. El poeta, que nació hace 100 años, vio pasar ante sí una parte importante de la historia de México. Vio a los hombres colgados de los postes del telégrafo con sus cuerpos vencidos y sus secuelas inquietantes. Vivió el autoritarismo del sistema político y percibió la aparición de los pasados, a veces festivos, a veces violentos, que resucitaban de nuestras complicadas pirámides en el tiempo. Vio, en el sentido de estudiarlo, el tiempo dorado de Sor Juana, con sus poemas referentes y sus cuestionamientos a las formas de la prédica cristiana, que en última instancia eran dudas sobre el fondo. Percibió también la poesía del Valle de México y del Valle prehispánico y se sumergió en las duras piedras de las pirámides, tanto en el centro del país como en el entorno mayense. Octavio Paz exploró el tiempo dorado de los mexicas y fue testigo de la resurrección de los dioses guerreros y sanguinarios en aquella tarde de octubre de 1968. Hizo una poesía profunda y nos enseñó a valorar a los grandes poetas como Ramón López Velarde, lo mismo que a la poesía cósmica de Walt Whitman, y nos trajo noticias sobre Rubén Darío y de otros modernistas como Huidobro y de sus herederos mexicanos como Gorostiza. Paz fue uno de los grandes poetas mexicanos de todos los tiempos y un impresionante conocedor de la poesía universal. La poesía, esa pasión predilecta de Octavio Paz, fue para él un tema del que había que guardarme el mayor de los respetos, porque decía, la poesía es la pasión humana. Al descubrir y vivir la poesía, sustrajo de la palabra libre una visión de libertad de sus vivencias nacionales y del exterior. Decía que si los gobernantes, si los políticos leyeran poesía, quizá podrían ser hombres más justos. Con la libertad exploró nuestros diferentes tiempos e hizo una defensa monumental de la libertad. Tal es por eso se opuso sistemáticamente a toda clase de posiciones maniqueas, lo mismo de los ideólogos que de los teólogos. Para él, ser prisionero de la ideología era tan lamentable como serlo de las invocaciones teológicas. Para muchos mexicanos e innumerables extranjeros, el gran libro sobre México es El laberinto de la soledad. Como todo gran texto hecho de manera declarada por seres humanos,
El laberinto es una reflexión discutible y ya muchas veces discutida. Nos habla de nuestra historia que para bien o para mal es pariente del mito o de los mitos que nos siguen a todas partes. Para Octavio Paz, los mexicanos somos prisioneros de una soledad que nace de las nostalgias por un pasado y un lugar en el que alguna vez fuimos felices. Nunca se sabrá cuándo existió ese lugar, nunca se sabrá realmente si alguna vez existió este lugar perfecto y sagrado, ni dónde estuvo, pero la certeza que tenemos todos los mexicanos de que alguna vez existió nos lleva a esta angustia de buscarlo permanentemente. Por eso tenemos muchas cuentas pendientes con nuestros tiempos que ya se fueron. Por eso los mexicanos somos tan complicados. Por eso hay una huida permanente y una búsqueda cotidiana. El pasado nos persigue todos los días y a donde quiera y nos agrede permanentemente. Nos agrede como un recuerdo de lo que vimos y perdimos y nos impacta porque los males que debemos vivir sabemos la certeza de ellos. Cuentan en Estados Unidos que un boxeador que rechazó ir a la guerra de Vietnam fue vitoreado como un héroe cuando portó la bandera norteamericana en una competencia deportiva. Otro norteamericano que decidió no ir a la guerra se convirtió en presidente de aquel país. En México, tales eventos serían no solamente difíciles, sino imposibles, porque nuestro pasado pesa mucho. Todavía hay pleitos hoy entre los seguidores de la Malinche y los del impoluto Ere Cuauhtémoc. Todavía hoy hay violencias entre los seguidores de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide. Por eso, Octavio Paz nos llama a revisar nuestro pasado y a reconciliarnos con él. Para reconciliarnos con él, debemos primero conocerlo y sentir con toda libertad que el pasado ya pasó y no volverá a agredirnos. Por eso se necesita filosofar sobre nuestra historia y filosofar significa llenar a nuestra historia de todas las preguntas pertinentes. Octavio Paz nos dejó físicamente hace poco más de una década y dejó un vacío que solamente puede cubrirse con el conocimiento de su obra. Como poeta, fue el gran poeta. Como intelectual, crecerá en la medida que más se le conozca. Por eso, hoy, desde el Senado de la República, decimos que viva en paz Octavio Paz. Muchas gracias. Gracias, senador Zoé Robledo Aburto. Esta presidencia